Ya, ahí está, grabando. El día martes subí varias de las cosas, no íbamos a tiempo, o sea, no iba al día con las grabaciones, no me había dado cuenta. De la semana que pasó me embolé. Así que subí varias de las grabaciones que faltaban, creo que me faltó la del día martes nomás. Y el documento lo terminamos hoy día y lo subo. O sea, espero terminarlo hoy día, lo voy a subir igual, pero creo que no vamos a alcanzar a ver matriz de transición. Ya, bien. Este documento, sí, ese documento. Tengo muchas cosas abiertas. Ya, ahí estamos. Bien, repasemos un poquitito lo que habíamos visto. Entonces, recuerden que después de definir espacios vectoriales y todo, hablamos de combinación lineal, ¿ya? Entonces, combinación lineal era esta definición que está acá, que simplemente un B se escribe como una suma con multiplicación escalar de los restantes vectores, de los cuales es combinación lineal. Había mostrado este ejemplo de una combinación lineal de un vector, el 3, 1, menos 6 se escribe igual a menos 1, menos el vector 1, menos 1, 0, más dos veces el vector 2, 0, menos 3. Este ejemplo no lo vi ese día, pero lo adjunté para que tuvieran otro ejemplo de combinación lineal, ya que ejemplos de matrices no tenía muchos escritos. Así que adjunté este de una matriz que se escribe en combinación lineal de las otras tres matrices. Y este era el ejercicio que habíamos hecho en la clase también. Bien. Teníamos los ejemplos importantes para el caso de conjuntos generadores, ¿ya? Un conjunto que genera a un B. Hicimos este ejercicio, ¿cierto? De que este conjunto generaba R3. Eso también, ¿cierto? La matriz antisimétrica. Eso todo lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿cierto? Y esta era la clase del martes, que era definir lo que era el span S, o el generado por S, que era todas las combinaciones lineales de los elementos de S. A todo esto, en un momento se me pasó un finito, ¿ya? Buenas, Claudio, ¿qué tal? Buenas. Se me pasó un concepto que era la finitud. En el momento que creo que la saqué, porque en general no es necesario que estos conjuntos sean finitos. Solo lo voy a mencionar, ¿ah? No vamos a meternos con espacios vectoriales donde estos conjuntos sean infinitos. O sea, el espacio vectorial en sí es un conjunto infinito. Por ejemplo, R2 o R3 son infinitos puntos, ¿ya? Pero a lo que me refiero es que cuando definimos estos S, subconjuntos de un espacio vectorial, y hacemos el span de eso, o el generado por eso, ¿ya? O queremos ver si algo es base o no, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Esos conjuntos pueden ser infinitos, pero en este caso, o sea, no necesariamente son finitos, porque pueden ser infinitos, existen espacios así, pero eso no lo vamos a ver, porque ya es difícil para un matemático que lo estudia. Pero solamente quería mencionar eso. Entonces, tenemos ese, un conjunto de vectores de un espacio vectorial B. Entonces, el generado por ese es un subconjunto de B. De subespacio, perdón, subespacio. Eso también lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Ya? Que los generados eran subespacio y que además era el menor subespacio que lo contenía. Si encontrábamos un espacio vectorial dentro de, perdón, un subespacio del espacio vectorial B que contenía a los elementos de S, a todos los elementos de S, entonces también está el generado. El generado está contenido en ese subespacio. O sea, en el fondo el generado es un subespacio de un subespacio que contiene todos los elementos de ese conjuntito S que inicialmente estamos viendo. Bien, también definimos lo que era un conjunto LI y LD. Ya, voy a volver a repetir todos estos detalles porque se les va a ustedes. Entonces, un conjunto, recuerden que un conjunto LI era simplemente que si podíamos escribir una combinación lineal del cero, de los elementos B1, B2 hasta BK con escalares A1, A2 hasta acá, ¿ya? Entonces todos esos escalares necesariamente debían ser cero. Si encontramos escalares no nulos que lo hacían, entonces era LD. Y eso lo vimos en algunos ejemplos, ¿cierto? Estos ejemplos los vimos. Con esto de arriba pudimos escribir una combinación lineal del 0, 0, 0, pero aquí abajo no. Me refiero a una combinación lineal con escalares distintas de 0, ¿cierto? Pero acá abajo no. La única combinación lineal del 0, 0, 0
era con los escalares todos 0 más este, 0 por este, 0 más por este y 0 por este, sumados. Bien. Y bueno, este ejercicio que está aquí se lo dejé a ustedes, ¿cierto? Me parecía más o menos simple. E hicimos el de los polinomios. ¿Ya? Además dejamos claro de que todo conjunto podía ser OLI o LD. ¿Ya? Tenía esa categorización, si se puede decir. Ah, acá fue donde le quité, sí, aquí le quité lo finito. Ya, entonces un conjunto S con dos o más elementos, SLD, si solo sí, por lo menos uno de sus elementos se escribe como combinación lineal de los demás. Eso también lo habíamos aclarado. Ya que era una buena manera, una buena alternativa de ver si un conjunto es LD o LI. Bien, entonces aquí es donde quedamos, ¿cierto? Ah, no, ya habíamos definido eso. Sí, habíamos quedado con los teoremas. Sí, ya, estaba divagando. Un conjunto de vectores S dijimos que un espacio vectorial es una base, si el conjunto genera y además es LI. Y teníamos como ejemplo estas tres bases de acá, ¿cierto? La base canónica para Rn, recuerden que aquí es un 1 en la primera componente y puro 0, un 1 en la segunda componente y lo demás 0, un 1 en la n componente y lo demás puro 0, ¿cierto? Esa es una base de Rn. Así como los conjuntos que vimos como 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, es una base de R3. Lo mismo ocurre para los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿cierto? Una base es 1, x y x al cuadrado. Y para orden general, de grado menor o igual que n, entonces tenemos el 1, x al cuadrado, hasta llegar a x a la n, es una base de los polinomios n. Entonces todas estas bases se le llaman base canónica. Creo que una de las cosas que no mencioné era que las matrices también tienen sus bases canónicas. Permítanme ir a la pizarra para presentarles más o menos estas bases. Creo que esto ya me lo para comprobar que ese LI solo se iguala a 0 y se hace todo el procedimiento que ya se hace. Lo que se iguala a 0 es la combinación lineal. ¿Ya? O sea, si le pregunto que, digamos, unos 3 o 4 vectores, ya voy a colocar 4, solamente para cambiar un poquitito la mecánica de siempre. Lo que debe hacer es armar, si quiere saber si este conjunto es LI o LD, ¿ya? Aquí lo único que tiene que hacer es armar una combinación lineal de ellos. Es decir, un alfa B1 más un beta B2 más un gamma B3 más, digamos, un delta B4, ¿ya? Eso es igual al 0 del espacio vectorial. Exactamente. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que armar una combinación lineal con estos vectores y decir que esa combinación lineal sea igual al 0 del espacio. Y ahí hacer todo lo que usted dice, ¿cierto? Todos los procedimientos que ya sabemos. ¿Ya? Armar el sistema, hacer las igualdades con el 0. Y bueno, claramente cuando uno quiere ver que es LI o LD, siempre va a formar un sistema homogéneo. ¿Ya? De nada, Claudio. Bien, entonces eso es más que nada la forma de ver que algo es LI o LD. Ya, vamos a dejarlo ahí para que lo observe la persona que quiera. Entonces, lo que quería mencionar era que las matrices también tienen sus respectivas bases canónicas, ¿ya? Por las cuales vamos a ver el resultado vamos a ver la definición de dimensión y por qué la dimensión de las matrices es tal. ¿Ya? Entonces, es bueno tener en claro cuál es la base canónica de las matrices. Por ejemplo, para las matrices de orden 2 con coeficientes reales, ¿ya? Recuerden que más o menos esta era la notación. Generalmente le poníamos n cruz m, ¿cierto? ¿Ya? Pero cuando es 2 cruz 2, solamente le ponemos 2. Vamos a dejar así ya, por si acaso. A alguien no le gusta. Bien, entonces, por ejemplo, para las matrices de orden 2, ¿ya? Con coeficientes reales, sabemos que las matrices son de esta forma. Eso es una matriz dentro de este conjunto, la matriz de orden 2 con coeficientes reales. Entonces, su base canónica es, o se puede escribir de la forma, E11, ¿qué quiere decir E11? Quiere decir que hay un 1 en la componente 1,1, en la posición 1,1, y los demás puros ceros.
Luego tenemos E12. Aquí ocurre lo mismo que el orden que dábamos antes, ¿ya? En la fila 1, columna 1. Ahora, fila 1, columna 2. Así que el 1 está en la fila 1, columna 2. Por lo tanto, los demás, puros ceros. Luego tenemos E21, que sería en la fila 2, columna 1. Así que los demás son puros ceros. Fila 2, columna 1, un 1. Y el que sigue es 0. Y por último, E sub 22 sería puros ceros en las componentes, excepto en el lugar 22 que hay un 1. ¿Ya? Entonces, el conjunto S igual a E11, E12, E21 y E22, ¿ya? Ese conjuntito es una base. Es una base para el espacio, bueno, para no escribir todo esto de nuevo, lo voy a colocar B, para ese espacio B, ¿ya? Para el espacio B de las matrices de orden 2. Bien, entonces, ya esta es la que llamamos base canónica. La voy a dejar entre paréntesis ahí. Porque es la base, digamos, la base más trivial. Base canónica. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta? ¿Cuántas cosillas hasta aquí? Bueno, en realidad todo esto lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Bueno, y algunas de las cosas en la clase anterior a la anterior, ¿ya? Pero quería dejar claro que también, aparte de las bases canónicas para los RN, ¿cierto? R2, R3, R4, lo que sea, ¿ya? La base canónica también existe para los polinomios. Entonces también tenemos, lo quería dejar claro que también lo tenemos para las matrices. La base, Claudio, lo que pasa es que la base la armamos o hacemos esta notación para decir que hay un 1 en la posición 1, 1. La notación es así, ¿ya? Pero la notación es para que quede más cómodo representar las bases. Porque la idea es que las bases de estas matrices son un 1 en alguna posición y los demás puros 0. Un 1 en alguna de las posiciones, excepto en la que ya ocupamos, y los demás puros 0. Un 1 en una posición, excepto en las que ya ocupamos, y los demás puros 0. Y un 1 en la última posición, porque las demás ya las ocupamos, y los demás puros 0. ¿Ya? Entonces, esto más que nada es una notación. Es una notación para tener ordenado de que el 1 va en la posición 1, 1. Lo mismo que hicimos con los vectores, ¿cierto? ¿Recuerdan que dijimos, por ejemplo, en R3? Teníamos que es un 1, era un 1 en la primera coordenada y los demás puros 0. E sub 2 era un 1 en la segunda coordenada y los demás puros ceros. Finalmente, E sub 3 era un 1 en la última coordenada y los demás puros 0. Entonces, este conjunto, E1, E2, E3, es una base para R3. ¿Ya? Solamente son notaciones, nada más. Son notaciones para que esté un poquito más cómodo saber que aquí tenemos ese vector, que aquí tenemos ese vector, que aquí tenemos ese vector. Entonces, lo mismo para las matrices. Tenemos ese conjunto, entonces esta es esa matriz, esta es esa matriz, esta es esa matriz y esta finalmente es esta matriz. Entonces, con esta notación tenemos esa base para el espacio de matrices. Vale, bien. Eso. Y entonces, en general, uno lo que hace es, si quiere una base para las matrices de orden n cruz m, de cualquier, no necesariamente cuadradas, ¿ya? Entonces dice uno que una base es de la forma, una base S es de la forma E11, E12, hasta llegar a E1M, ¿cierto? Después empieza con E21, después E22, hasta llegar a E2M, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar a N1, N2 y finalmente E sub NM. Entonces, lo mismo. ¿Qué es esta notación?
es que aquí hay un 1 en la primera componente, lo demás puro 0. Aquí hay un 1 en la componente 1, 2 y lo demás puro 0. Aquí hay un 1 en la componente 1m, lo demás puro 0. Y así hay que ir con cada fila. De la primera fila, de la segunda fila, hasta llegar a la fila n. Y con eso tenemos una base para estas matrices. ¿Ya? Entonces esta es una base para MNM. Tengo poquito espacio ahí. Cruz M, R. Creo que cambié el orden. Antes le ponía M cruz N, ¿cierto? Ya, podría ser consecuente mejor. Si no los voy a enredar. Estoy casi seguro que antes le ponía M cruz N, ¿cierto? Así que mejor ser consecuente. M cruz N. Así que aquí llega hasta N. Aquí llega hasta N. Aquí comienza con M. M1. M1. M2 y hasta M cruz MN, ¿cierto? Ya, eso. Y eso es una base para las matrices M cruz N. Ya, ya, ahí lo arreglé. Que era la notación de antes, ¿cierto? M filas y N columnas. Bien, entonces aquí tenemos en general una base para las matrices de orden M cruz N. En adelante voy a tratar de escribir las bases como con letra B mayúscula, ¿ya? Que es usualmente como se escribe. Pero todo depende, o sea, si les dicen que es base o si les dicen que vean que es base, da lo mismo la letra que uno coloca acá. Bien, entonces sigamos con el documentito, ¿ya? Después de hacer un análisis de lo que son una base para las matrices, ¿ya? Bueno, en este caso una base canónica. Entonces habíamos revisado estos teoremas, ¿cierto? Que da una base fija, S, de un espacio vectorial B. Entonces todos los elementos de B se escriben de una manera única como combinación lineal de los elementos de esa base. ¿Ya? Recuerden que la base hace que cualquier elemento de B se escriba como combinación lineal de ella porque genera. Pero al ser LI, esa combinación lineal es única. ¿Ya? Eso lo hace único. Bien. Luego tenemos que, si tenemos una base de n elementos, ¿ya? Un espacio vectorial B, entonces todo conjunto que contiene más de n elementos es LD. Por ejemplo, vimos anteriormente que en R3 teníamos E1, E2 y E3, es una base para R3. Ya, entonces si encuentro un conjunto con 4 vectores, por ejemplo, entonces ese conjunto inmediatamente es LD. ¿Ya? Inmediatamente es LD, porque ya encontramos una base, que es la base canónica, que tiene 3 elementos. Por lo tanto, si encuentro un conjunto con más elementos, es linealmente dependiente. Bien, y como consecuencia tenemos que si un espacio vectorial B tiene una base con n elementos, entonces toda base de B tiene n elementos. Así que cualquier base que yo encuentre, si sé que, por ejemplo, en R3, ya voy a seguir con R3 porque creo que es el caso más aterrizado y que más se trabaja. ¿Ya? Por ejemplo, en R3 tenemos su base canónica, que son con esos 3 elementos mencionados, E1, E2, E3. Entonces, si yo encuentro cualquier otra base, necesariamente esa otra base tiene 3 elementos. Si encontré una base con 2 o 4 elementos, no, está malo. ¿Ya? No es base. Bien, entonces ahora vamos a una definición. Todo lo que he dicho hasta ahora ya vamos a hacer ejemplos concretos. ¿Ya? Así que ojalá que no se asusten. Y ya parece que se asustó algún grupito de gente que se fue. Bien, tenemos B, un espacio vectorial, y S una base que consta de n elementos de B. ¿Ya? Entonces se define la dimensión de B y se denota como dim B, ¿ya? Esa va a ser la notación. Otras veces le ponen una norma, ¿ya? Pero prefiero dejarlo como dimensión nomás, como dim B. Al número de elementos de la base, que en este caso, como dijimos que consta de n elementos la base, entonces la dimensión de B es igual a n. La dimensión de B es la cantidad de elementos que tiene la base. Por ejemplo, la dimensión de Rn, sabemos que tenemos vectores E1, E2 hasta E sub n, donde, como dije anteriormente, tiene un 1 en la posición que corresponde y lo demás puro 0. ¿Ya? Sabemos que eso es base, porque genera a cada uno de las componentes de los vectores, y además es LI. Por lo tanto, como eso es base, entonces inmediatamente sabemos que la dimensión de Rn es n.
Y si quiero que alguna cosa, algún conjunto de vectores de Rn sea base, entonces mínimo debe tener n elementos. Me refiero como condición mínima, debe tener solamente n elementos. No puede tener ni más ni menos. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los polinomios. En este caso, los polinomios, ¿por qué la notación es n y tiene n más 1 elementos? Bueno, porque esto da referencia al grado del polinomio. Entonces, por ejemplo, si escribimos un polinomio de grado n, de la forma 1 más x menos x al cuadrado, supongamos más x a la cuarta, ya, eso, para n igual a 4. ¿Ya? Entonces, claramente aquí tenemos 4 elementos, ¿cierto? 4 elementos por separado, digamos 4 monomios, ¿ya? 4 monomios. Entonces, bueno, uno podría decir, ya, con este genero 1, con este genero otro, con este genero otro, con este genero otro. Ah, pero nos falta un grado, ¿cierto? Que sería el x cubo, que en este caso no está. Lo que tiene es un 0 por x cubo, ¿ya? Eso es como lo que debería aparecer formalmente en un polinomio de esta forma. Entonces, ¿cuántos son los elementos que generan a un polinomio de grado 4? Sería el 1 para generar las constantes, el x para generar los términos que acompañan a x, el x al cuadrado para generar los términos que acompañan a x cuadrado, el x al cubo para generar los términos que acompañan a x cubo, y finalmente el x a la cuarta para generar los términos que acompañan a x a la cuarta. Así que son 5. Porque tenemos las constantes más cada grado, 1, 2, 3, 4 grados, ¿cierto? Más la constante. Así que son 5. Una base de estos polinomios de grado 4 sería el 1, el x cuadrado, el x al cubo y el x a la cuarta. Y ahí es donde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos. Por eso ocurre que para los polinomios de grado n, ¿ya? Este conjunto, la dimensión es n más 1. Porque tenemos que generar cada uno de las exponentes, ¿cierto? Más el término libre que es la constante. Bien. Y ahora, por lo cual quería hacer la mención delante con las matrices, es que la dimensión de las matrices es siempre m cruz n. O sea, perdón, la dimensión de las matrices de orden m cruz n es m por n. Esa es la dimensión, m por n. Y es más que nada por lo que vimos en la pizarra. Ahí se define inmediatamente. ¿Se dan cuenta aquí? Aquí tenemos n elementos para la primera fila. Tenemos n elementos para la segunda fila, n elementos para la tercera, así sucesivamente. ¿Cuántas veces? M veces, porque son la cantidad ¿cómo se llama? De filas que hay, ¿ya? Hay m cantidad de filas y para cada fila tenemos n elementos que corresponden a las columnas. Por lo tanto, en general serían n por m elementos, ¿ya? Así que, por ejemplo, ¿cuánto sería la dimensión de M23 de las matrices de orden 2×3? ¿Cuánto sería esta dimensión? Bueno, habría que hacer todo el chorizo de la base, porque tenemos que contar la cantidad de elementos de la base, ¿ya? Pero es claro, por lo que dije recién. Si tenemos un E11, E12, E13, ¿cierto? Después vamos con la segunda fila, ¿cierto? Que es E21, E22 y E23, ¿cierto? Y llegamos a la cantidad de columnas que son 3, y se acabaron, porque no hay más fila. Entonces, ¿cuánto es la dimensión de...? Ya, voy a colocarle 1, ya, ese 1, para separarlo de arriba. Entonces, ¿cuánto es la dimensión de M23? La dimensión de M23 es simplemente, tenemos 3 columnas por las 2 filas. Así que 6. Esa es la dimensión de M23, 6. ¿Ya? Así que basta simplemente con multiplicar la cantidad de filas por cantidad de columnas.
¿Alguna consulta hasta aquí? Están bastante callados, no hacen muchas preguntas. Ahí Claudio tuvo una gama de preguntas entre medio, pero parece que también se calmó. ¿Preguntas, chicos? ¿O se entiende demasiado bien? Bueno, pareciera que se entiende demasiado bien. No creo que sea necesario entonces hacer ejemplos. Podría pasar la materia muy rápido e irme antes de lo que tenía pensado. ¿Hago ejemplos, Claudio? Mira, la única persona que está ahí me despertó. Ah, ya, despertó otra persona, Alexis, ahí. Un ejemplo, profe. Ya, por lo menos hay dos personas que quieren que haga ejemplos. La otra persona arrancó. 18. Primero voy a escribir el ejemplito. Ya, voy a tener que ocupar una hoja nueva. Bien, estos ejercicios son un poquito más complicados de analizar por el hecho de que primero hay que formar las bases, ¿ya? Primero hay que formar las bases. Y luego de eso, verificar que son bases y contar los elementos. De esa manera vamos a tener lo que es la dimensión. Entonces, porque ya vimos que las dimensiones de los de arriba son más o menos triviales porque ya teníamos visto cuánto eran su cantidad de elementos de cada base. Entonces, para este caso de acá, por ejemplo, hay que hallar una base y la dimensión del espacio W, que es de la forma x y, z, tal que x más 2y más z igual a 0, y menos x más y menos z es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esa es la primera. Bueno, como les mencioné recién, eso es un subespacio, ¿cierto? ¿Ya? Es necesario demostrarlo cuando uno le dice calcule la base y dimensión de este subespacio. Pero si no le dicen que es subespacio, entonces hay que demostrarlo. Hay que demostrar que es subespacio. ¿Ya? En este caso no vamos a ir a eso. Los puedo dejar como ejercicio a ustedes, demostrar que esto es un subespacio. Entonces, son x y z en R3, de tal manera que lo definen estas ecuaciones de la forma x más 2 y más z igual a 0, y la ecuación menos x más y menos z igual a 0. ¿Ya? Entonces, esas son las ecuaciones que lo definen. Sí, Claudio. Solamente los espacios vectoriales tienen dimensiones. ¿Ya? No podemos tomar una dimensión de cualquier conjunto si no sabemos que tienen las propiedades. Porque la idea de las bases es que generen mediante suma y multiplicación escalar. Entonces, si no son subespacios, no son espacios vectoriales, no podemos generar todos los elementos de ese conjunto con una base. ¿Ya? Es posible que se salgan algunas combinaciones lineales. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué ocurriría acá? ¿Ya? ¿Cómo vemos cuál es la base de este subespacio? Lo que debemos hacer es relacionar las variables. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es relacionar variables. Para ello, voy a formar un sistema. No voy a despejar inmediato y relacionar cosas porque eso es más complicado. Es mejor armarlo como un sistema, eh, reducir un poquito con matrices, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener de inmediato qué variables se relacionan con cuál. Entonces, por ejemplo, acá podemos armar la matriz 1, 2, 1 con el 0, lo voy a omitir porque es homogénea, ¿ya? Tenemos menos 1, 1 menos 1, y también omito el 0, ¿ya?
Cuando son todas iguales a 0 es homogénea, puedo omitir los ceros. Si no son todas iguales, si por ejemplo aquí hubiese aparecido un 1, entonces no puedo omitir ninguna de las dos. ¿Ya? Pero con un sistema homogéneo sí, cuando son todas iguales a 0. Recuerden que aquí el vector b es el vector de la igualdad, ¿cierto? El 0, 0. ¿Ya? Si este vector tiene un 1 por acá, por ejemplo, entonces no se puede omitir. Bien, ya, pues, entonces podemos hacer operaciones para reducir las ecuaciones. Esa es la idea, que reduzcamos las ecuaciones, entonces veamos en lo mínimo que podemos representar estos elementos, con el mínimo de variables. Entonces, por ejemplo, la fila 1 se la podría sumar a la fila 2, ¿cierto? Ya, para eliminar este menos 1 que está ahí. Entonces, de esa manera, ¿qué nos va a quedar? Esto sumado con esto me daría 0, esto sumado con esto me quedaría 3, y esto sumado con esto me quedaría 0. ¿Ya? Y ahí está escalonada. Como este es un sistema homogéneo, entonces se puede traducir la ecuación de abajo, que es de la forma 3i, porque recuerden que esta es la columna de las i, esta es la de las x y esta es la z. ¿Ya? Entonces 3i es igual a 0 por ser el sistema homogéneo, de aquí es puro 0, ¿cierto? ¿Ya? Eso implica inmediatamente que y es igual a 0. Listo, como y es igual a 0, entonces podemos reemplazar en las ecuaciones de arriba, en cualquiera. Por ejemplo, podemos reemplazar en la primera ecuación. Entonces, en la primera ecuación vamos a tener x más 2i, bueno, pero y es 0, siempre. Así que nos va a quedar más z igual a 0. ¿Ya? Y por lo tanto, la relación que tenemos es que z es igual a menos x, o también podemos decir que x es igual a menos z. Cualquiera de los dos sirve. ¿Ya? Así que, ¿cómo son los vectores que están acá? Los vectores son de la forma x, el y es 0, ¿ya? Por las condiciones que están acá. Tenemos que meter las condiciones que están acá en lo que son este tipo de vector que está ahí. Así que tenemos el x, porque el z depende de x, lo vamos a mantener. El y es 0 y el z es menos x. Es menos x. Por lo tanto, el único vector que nos quedó fue este. Bueno, obviamente cuando reemplazamos nos va a quedar un solo vector, pero me refiero al hecho de separarlos en las distintas variables. En este caso solamente dependen de una variable que es la x. Así que este vector es de la forma 1, 0, menos 1. Y ahí está. Tenemos que W es el generado por 1, 0, menos 1, ¿ya? Y como es un conjunto de un solo elemento, entonces inmediatamente leí, inmediato. No puedo formar el 0, 0, 0 con un escalar distinto de 0, porque si pongo un escalar distinto de 0, aquí me da distinto de 0, distinto de 0, entonces nada que hacer. Este conjunto es LI porque tiene un solo escalar distinto de 0, y además genera, porque ¿cómo se llama? El resultado fue de elementos con condiciones de W, así que genera W. Por lo tanto, W es generado por este conjunto. Y bueno, ya tenemos la base. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la dimensión de W? Y por lo tanto, la dimensión de W es igual a... ¿No? ¿No se ve? ¿Qué es la dimensión? ¿Alguno entendió lo que es la definición de dimensión? Por aquí, 4 de audio. O sea, partamos preguntando, ¿qué es la dimensión? ¿Cómo fue que definimos la dimensión? Vamos acá. Acá está. Dice, tengo B un espacio vectorial. Y S una base que consta de n elementos de B. S es una base de B que tiene n elementos. Y la dimensión se define como el número de elementos de la base. Que en este caso, como eran n elementos, entonces la dimensión de B es igual a n. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la dimensión de W?
Me parece curioso los números que está tirando Claudio. ¿Por qué dice que es 4 o 3? ¿En base a qué lo dice? Manuel dice que es 1. Yo me pregunto por qué dicen esos números. Insisto que estas preguntas son para que entiendan, ¿ah? Ya, para que entiendan que estamos. Bingo, dice Javier. Muy bien, le ayuntar los números. Porque hay 3 números en el S. Ya, Claudio, ahí hay un detalle. Un detalle. Esos 3 números que están en el S, Alexis dice 2. Muy bien. Seguimos tirando números. Para que tenga el bingo completo, Javier. Esos tres números que usted ve en el S corresponden solamente a un vector. Todo este es solamente un vector. Es solamente un elemento de R3. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la dimensión de W? Manuel me dijo un número, pero todavía no me dice por qué. Esteban también dice 1, porque es un vector, pero ¿por qué lo dice como signo de pregunta? Tiene que decirlo con convicción, porque es un solo el vector que genera, que está en la base S. La S tiene solamente un vector. Por lo tanto, como la base de este W tiene solamente un vector, entonces la dimensión es 1, porque el vector es uno solo, ¿ya? No se confundan por la cantidad de elementos que hay en este vector. El vector es uno solo. Exacto. La dimensión es la cantidad de vectores que tenga la base. Es por eso que me fui al documento acá. Al documento acá. Porque es exactamente lo que dice acá. Si tenemos un espacio vectorial y S, una base que consta de n elementos de B, o sea, está constando de n vectores de B, porque los elementos de B son vectores, para este caso, ¿ya? Por eso la dimensión de B es el número de elementos de la base, el número de vectores de la base, ¿ya? Bien, entonces, es por eso que, bueno, no debí cambiar la pizarra, pero ya, lo hice. Entonces, es por eso que la dimensión de W es 1, porque solamente uno es el vector de la base S, de la base de W, ¿ya? La base S de W, ¿ya? ¿Cómo sería ¿cómo sería base 1? Ah, bueno, podría ser, a ver, ¿vimos algún caso anterior, no? No, ya sí está escrito ahí, pero no. Por ejemplo, si S hubiesen sido los vectores 1, 0, 0, quedó bien feo eso. Por ejemplo, si S hubiese sido 1, 0, 0 y voy a colocar 0, 0 menos 1 para confundirlo incluso, ¿ya? Si S hubiese sido esto, entonces tiene dos elementos. Tiene este vector B1 y tiene este vector B2. Son dos elementos de R3, tal cual lo dice la definición, elementos de R3. Entonces esos elementos de R3 son estos dos vectores, el 100 y el 001. Entonces, si hubiese tenido estos dos elementos, que de por sí son LI, ya son LI, lo pueden demostrar, entonces este conjunto genera al W, por lo cual, porque ya habrá resultado de esto, ¿cierto? Y la dimensión sería 2, porque tiene dos elementos. ¿Ya? Ahí habrían más de un elemento, por ejemplo. Dos vectores en R3. Si pertenece a R3, o serían 4 no, no, no. Si hay más de 3, si hay más de 3, entonces inmediatamente es LD, porque estamos en R3. ¿Ya? Recordemos que la dimensión de R3 es 3. Así que si tenemos un conjunto, por ejemplo, con 4 vectores, entonces este conjunto ustedes tienen que decir, son elementos de R3, este conjunto inmediatamente es LD.
¿ya? Y inmediatamente es LD. Así que debemos quitar uno para ver si es una base. Debemos quitar uno que se pueda escribir en combinación lineal de los demás. ¿Ya? El número de arriba de R indica las dimensiones. Sí, o sea, calza con las dimensiones, calza justo con las dimensiones, porque es la cantidad de coordenadas que tienen. Todos los elementos de R3 tienen tres coordenadas, ¿cierto? La base canónica genera cada coordenada, genera la primera coordenada, la segunda y la tercera. Por eso tiene tres elementos la base canónica. Y ahí es donde no deben confundirse con los polinomios, que fue lo que les dije delante. ¿Ya? No deben confundirse. Ay, ¿por qué no salió? Ah, ahí quedó. No sé por qué quedó detrás de esta cosita. Ya, ahí sí. Todo va tomando. Uy, ¿por qué no me sale el chat? Qué raro. Ya, todo va tomando sentido. Ya, ningún problema. Mientras tome sentido, pueden preguntar lo que quieran. Ahí es donde está. Acá. ¿Ya? Aquí es donde toma el sentido de que cada uno de ellos genera la coordenada que corresponde a Rn porque tiene n coordenadas. Así que la base tiene n elementos, por lo tanto Rn es de dimensión n, que es el mismo número, ¿cierto? En cambio, con los polinomios, cuando digo polinomios de grado menor o igual que 2, los polinomios son 1, x y x al cuadrado, sus polinomios básicos o canónicos para generarlo, ¿ya? Pero aquí estoy generando con uno más. Por eso la dimensión de P2 es 3, es uno más. Porque también tengo que generar los constantes, ¿ya? Los polinomios constantes. Así que ahí está la diferencia con Rn. Bien, ya. Entonces, veamos. No recuerdo muy bien cómo resulta el W2, pero el W3, no, el W3 es un poco rápido. Déjenme pensar. Multiplico por 2. Ya, creo que el W2 está más interesante. Ya, el W1 se los dejo a ustedes. Ya, es bastante sencillo porque solamente lo define una sola ecuación. Ya, voy a hacer el W2. Me parece ser un poquito más interesante. Aquí ya estamos trabajando en R4. Tenemos cuatro elementos de las cuatro coordenadas, ¿ya? Con las ecuaciones 2x menos y más z igual a 0 y x más y menos 2w igual a 0. Entonces esas son las que las definen. Bien. Ya, vamos a la otra. Entonces, en este caso B es R4. ¿Ya? Tenemos solamente vectores con cuatro coordenadas, ¿ya? Vectores en R4. Queremos ver que W2, bueno, queremos determinar una base de W2, ¿ya? Elementos de R4, no voy a escribir aquí pertenecen a R4, ¿ya? Es la idea, tal que cumplen con estas ecuaciones. 2x menos y más z es igual a 0 y x más y menos 2w es igual a 0, con esas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, voy a hacer lo mismo de antes. Este me va a quedar un sistema, ¿cierto? Y voy a escribirlo como un sistema homogéneo. Ya, les aviso al tiro. Si el sistema no es homogéneo, aquí aparecen uno o menos uno, no es subespacio. Ya, no es subespacio. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasaría si aquí esta ecuación hubiese tenido un igual a menos uno, por ejemplo? ¿Por qué el profesor dijo que no sería subespacio? Falla la propiedad más común del mundo.
Despierten, chicos. ¿Por qué esto no sería subespacio? ¿A alguno se le ocurre o simplemente no lo ven? Por último, respóndanme eso. No, no lo veo en ninguna parte, profe. O no se me ocurre. No lo veo. Gracias, Esteban. Muy bien. Muchas gracias por responder y no dejarme hablando. Ya, Esteban no lo ve. No importa. No importa que no lo vea. Si yo le voy a decir por qué. Estoy preguntando para ver si a alguien se le ocurre por qué eso no es subespacio. No sé si estaré en lo cierto, pero no, no, no necesariamente Claudio. Porque, por ejemplo, el W podría ser cero y el Y podría ser menos uno y el X podría ser uno y da. O sea, estaríamos diciendo que un elemento de la forma uno menos uno, digamos cero cero. Ah, no. Ya, si reemplazamos así da cero, ¿cierto? Pero, a ver, para que me dé menos uno, déjenme adaptarlo. Ahí empezó las tortas. Ya, ahí. Ya, por ejemplo, este elemento resulta esa, o sea, es consecuente con esta ecuación. Es consecuente con la ecuación. Así que este elemento sí cumple con esta ecuación. A lo mejor no con la de arriba, pero lo podría adaptar. Ah, no. No, no con la de arriba, no. Pero podría adaptarlo. Ya podría darle, a ver, aquí me quedaría 2, aquí me quedaría 2. Ah, ya, con z igual menos 4, listo. Ahí la arreglo. Con z igual a menos 4, ya. Listo. Este elemento cumple con las dos condiciones. Así que encontramos un elemento en W2. No hay ningún problema en eso. ¿Ya? No se preocupen de los coeficientes que los acompañan. La pregunta es por qué cuando aquí no es cero, entonces esto no es espacio vectorial. Esto no es un subespacio. ¿Ya? La condición más sencilla, y era una de las que les decía para demostrar subespacio, era primero, ¿ya? Recuerden las condiciones de subespacio. Voy a recordar por aquí el lado. La primera condición era que el W2 fuera un subconjunto del B, ¿cierto? Y es subconjunto, bueno, porque estamos tomando vectores con cuatro coordenadas, ¿cierto? En R4. Así que ningún problema. La segunda condición era que fuera distinto de vacío. Y podríamos decir perfectamente, bueno, encontré este elemento. Así que distinto de vacío, porque por lo menos este elemento cumple con las dos ecuaciones. Así que ningún problema, es distinto de vacío. Deberíamos ver que si dado dos elementos, un O y un B, en, en W2, ¿ya? Entonces, el U más B también está en W2, ¿ya? Y finalmente, si tengo un escalar lambda en los números reales y un U en W2, un U perteneciente a W2, entonces la multiplicación escalar también está en W2. Todas estas son las propiedades de subespacio. ¿Ya? Entonces podríamos decir, bueno, comprobamos esta y comprobamos esta. Ya, pero yo voy a hacer un pequeño asterisco aquí. ¿Se acuerdan lo que les dije yo cuando comprobaran que un subespacio fuera distinto de vacío? Hay un elemento clave, inmediatamente ustedes podían decir, ah, este elemento pertenece, bueno, es distinto de vacío, podemos seguir. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba cuando ese elemento no pertenecía? El elemento más sencillo del mundo. ¿Cuál es el elemento más sencillo del mundo que se les ocurre en R4? R4 es infinito. O sea, pueden poner raíz de 2, raíz de 3, pi, el número de Euler, ¿cierto? Ya tengo un elemento de R4. Así horrible. Pero ¿cuál podría ser el elemento más sencillo de R4? Ya, ¿y cuál es ese cero? ¿Cuál es el cero de R4? Cero como vector, ¿cierto? Pero el cero como no vector quiere decir que es el
para este caso, el 0,0,0, ¿cierto? Ese es el 0 de vector de R4. Muy bien, ¿ya? Ese es el elemento de R4. Ahora la pregunta es, ¿el 0,0,0 pertenece, cumple con estas ecuaciones? Si yo reemplazo aquí 0,0,0, maravilla, me da 0. 0,0,0, no es maravilla, porque aquí da 0 igual menos 1. Así que no, ¿ya? Si el 0 del espacio vectorial, el 0 como vector, ya que en este caso es 0,0,0, no pertenece a un subconjunto del B que estamos trabajando, entonces de inmediato no es subespacio. Cuando este elemento no pertenece a W2, no es subespacio de inmediato. Y no hay nada más que hacer. Ya, no es subespacio. Por eso, en general, las ecuaciones que definen los subespacios de esta manera son un sistema homogéneo, son todas iguales a cero. Porque si hay una que es igual a 1, entonces no cumple con esta condición. ¿Estamos? A eso quería llegar. ¿Ya? Bien. Entonces ya, eso es una clave importante porque estamos trabajando en espacio. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, por lo mismo, acá no puede ser un elemento distinto de cero. Bueno, obviamente que si les dan una ecuación de esta manera, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se diría si tenemos esta ecuación ahí metida entre medio? ¿Sería o no subespacio? Se simplifican los unos, ¿cierto, Esteban? Así que, ojo, las ecuaciones tienen que estar ordenaditas como nosotros sabemos, con las variables a un lado y los números al otro. Así que esta ecuación sí sería parte de, o sea, sí armaría un sistema homogéneo con las de arriba. ¿Ya? Muy bien, Esteban. ¿Ya? Así que ojo con eso, tienen que estar bien despejaditas las ecuaciones para que tomen literal lo que les dije recién. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, eso eran algunas menciones. Algunas menciones porque aquí lo que vamos a ver en general es que esto sea, o sea, no, que ya sabemos que es subespacio en el fondo porque le estoy diciendo demuestre que esto es subespacio, o sea, determine una base para este subespacio y determine su dimensión también, ¿ya? Y calcule su dimensión. Así que si no les dicen que son subespacios hay que demostrarlo. Ya, pues, entonces una base. Lo mismo que hicimos antes. Vamos a armar este sistema homogéneo, por lo cual tendríamos los que acompañan a X, sería, o sea, la primera ecuación diría que acompaña a X es 2, que acompaña a Y es menos 1, que acompaña a Z es 1, y que acompaña a W es 0, porque tenemos 4 variables, y aquí no aparece, así que es 0, debemos colocarlo. Luego acá tenemos lo mismo, que acompaña a X es 1, que acompaña a Y es 1, el que acompaña a Z no está, 0, y el que acompaña a W es menos 2. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a reducir lo máximo posible. Vamos a escalonar esto. Como dije antes, la idea de escalonar es que se les reducen las variables. De esa manera vamos a relacionar menos variables y vamos a tener inmediatamente las relaciones más simples. Ya. Entonces vamos a cambiar fila 1 por fila 2 para que todo quede más comodito. Tenemos 1, 1, 0, menos 2. Para sentirnos más comodín. Ya. Y ahora vamos a eliminar este 2 que está acá. Multiplicando fila 1 por menos 2 y se la sumamos a la 2. Entonces, de esa manera, ¿qué ocurriría? Bueno, mantenemos el 1, 1, 0, menos 2. Con esta, eliminamos a esta, así que nos quedaría 0. Aquí dijimos por menos 2, así que nos quedaría menos 3. Acá no pasa nada, así que es 1. Acá quedaría menos 2. No, menos 4, más 4, ¿cierto? Sí, porque multiplicamos por menos 2, así que 4. Y ahí, eso quedaría. ¿Ya? Y por último, bueno, podríamos eliminar esta que está acá, ¿ya? Para que se elimine una variable que depende de las de arriba. Así que
lo vamos a dejar en su forma escalonada reducida, excepto porque aquí no voy a dividir por 3. Después lo voy a hacer al final. Ya, entonces la fila 2 la multiplico por 1/3 y se la sumo a la 1. Entonces de esa manera, la fila 2 permanece igual. ¿Ya? Aquí por 1/3, esta, aquí es 0, ¿cierto? Así que no hay ningún problema. Por 1/3 se elimina, porque nos quedaría por 1/3 menos 1, así que más 1 sería 0. Por 1/3 me quedaría 1, así que sería 1/3. Y finalmente por 1/3 me quedaría 4/3, ¿cierto? 4/3. Y tengo que restarlo con el 2 de arriba, así que nos quedaría menos 2/3, ¿cierto? Menos 2/3. ¿Ya? Ahí está. Casi reducida porque este menos 3 no lo he eliminado dividiendo por menos 3, ¿cierto? ¿Ya? Pero no importa. Bien, entonces, ¿por qué hice esto? Porque ahora las ecuaciones son de esta forma. X más 1/3 de z, o z/3 si lo quieren ver así, menos 2/3 de w es igual a 0. Y la última ecuación dice que es menos 3i más z más 4w es igual a 0. ¿Ya? Así como están los sistemas, se ven un poquito feos, pero ya está reducido según lo que hicimos acá. ¿Ya? ¿Cuál era la gracia? La gracia es que los pivotes van a depender de las otras dos variables. Así que el x lo puedo despejar y me va a quedar menos z/3 más 2/3 de w. Y el y, que sería con menos 3, ya lo puedo despejar, que habría sido lo mismo que dividir por menos 3, ¿cierto? ¿Ya? Y no hubiese quedado de inmediato la ecuación. Y aquí nos quedaría dividido por menos 3, pasaría restando, así que nos quedaría z/3. Aquí dividido por menos 3 sería menos 4/3, pasaría restando, así que quedaría más 4/3. ¿Ya? Entonces el x y el y dependen de z y de w. ¿Se dan cuenta que solamente dependen de dos variables? Así que nuestros elementos serían de la forma el x, que era menos z/3 más 2/3 w. Menos z/3 más 2/3 w, que era el x. Ahora el y es z/3 más 4/3 w. Z/3 más 4/3 w. Y finalmente el z es una variable independiente porque dependen las otras dos anteriores y w también. Una variable independiente que depende de las otras dos anteriores. ¿Ya? ¿Qué último no era necesario? No entendí eso de que lo último no era necesario. O era de otra cosa que no me fijé. ¿Eso que está ahí? ¿Haber eliminado esa? Eh, para este caso creo que no. Ya para este caso creo que no. Pero se le habría complicado. Es que para este caso era para saber, para hacer las cosas más fáciles. Sí, al final es para eso, es para hacer las cosas más fáciles, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque los pivotes van a ser los únicos elementos de la columna cero. Por lo tanto, los pivotes se van a poder despejar en función de los demás. En este caso, podríamos haber tomado esta variable en función de las otras dos, y por lo tanto, esta que está aquí habría sido en función de las otras dos también. ¿Ya? Entonces habría resultado igual. Pero habría resultado porque es el único elemento distinto de cero en esta columna. Entonces, justo habría resultado sin hacer esto. ¿Ya? Justo habría resultado. Pero no siempre es justo, no siempre todo es justo en la matemática. Entonces prefiero darle un poquito de mecánica para que sepan que estas dos variables van a depender de las otras dos. ¿Ya? Y ahí las variables están dependiendo de las otras dos, ¿cierto? Las dos primeras. ¿Ya? Entonces finalmente lo que vamos a hacer es agrupar las variables. Vamos a separar esto en una suma de vectores, dependiendo de cuántas variables haya. Como hay dos variables, entonces van a ser dos vectores. El primero va a quedar como menos z tercios, ¿ya? Acá no hay más z, aquí hay z tercios,
Aquí hay z, y acá no hay z, así que es 0. Más, ahora con las w, 2 tercios w, 4 tercios w, aquí ya no hay w, así que es 0, y aquí hay w, ¿cierto? ¿Ya? Bien, y por último, vamos a factorizar todo por z y todo por w, y ahí nos van a dar los vectores que nosotros queríamos. ¿Ya? Por comodidad, a lo mejor esto nos va en real, pero para mí es por comodidad, porque dan un puro números enteros, voy a factorizar por z tercio. ¿Ya? ¿Por qué voy a factorizar por z tercio? Porque de esa manera aquí me va a quedar menos 1, aquí va a quedar 1, y aquí va a quedar 3. ¿Ya? Como dije recién, si ustedes factorizan por z solamente, no importa. Ese vector igual sirve. Si hubiesen factorizado por z, les queda esto. Menos un tercio, 1 y 0. ¿Ya? Y ese vector también sirve. Solamente les quiero complicar la vida factorizando por z tercio. No, la idea es que quede un vector sin fracciones. O sea, para mí, para mí. Si a ustedes les resulta esto, no importa, quédense con eso, factorizando por z. ¿Ya? Si hubiésemos factorizado por w, lo mismo. Por w hubiese quedado 2 tercios, hubiese quedado 4 tercios, hubiese quedado 0 y hubiese quedado 1, ¿cierto? ¿Ya? Pero como yo soy pesado, voy a factorizar por w tercio. Factorizando por w tercio acá, me quedaría 2. Factorizando por w tercio me quedaría 4. Por w tercio me quedaría 0. Por w tercio me quedaría 3. ¿Ya? Así que como dije antes, esto igual sirve como vectores. Pero yo voy a tomar los de abajo solamente para que sean enteros, porque estoy porfiado. Así que el conjunto que encontré, que es una combinación lineal de los elementos de nuestro W, ¿ya? Nuestro W grande, esto es un W pequeño, como va a escalar, son estos dos. 0, 3. Este es el conjunto que encontré que genera los elementos de W porque armamos una combinación lineal de los elementos de W en base a bueno, recuerden que es X y ZW, ¿ya? Es un vector así, donde el X lo reemplazamos por las ecuaciones, el Y por las ecuaciones y el ZW quedaron libres por las ecuaciones, ¿cierto? ¿Ya? Este elemento dijimos que estaba en W2, ¿cierto? Era, era W2 en el que estábamos trabajando, ¿cierto? Sí, W2. ¿Ya? Y listo, pues en base a eso escribimos la combinación lineal con lo que restringimos, ¿cierto? La combinación lineal puede llegar hasta aquí, insisto. Pueden llegar hasta aquí y escribir estos vectores aquí adentro. ¿Ya? Ningún problema. Yo que soy porfiado los dejé así, para que quedaran enteros. Bien, ahora, ¿qué sería lo último? Sabemos que estos vectores generan por la manera en que los creamos, por la manera en que los determinamos, perdón. No los creamos, por la manera en que los determinamos. ¿Ya? Sabemos que estos vectores generan, porque cada elemento del W2 se escribe como combinación lineal de ellos dos, así que genera. La pregunta es, ¿este conjunto de vectores SLI será linealmente independiente? ¿Será que este conjunto de vectores es linealmente independiente? No, no se sabe, no se ve. Que sea linealmente independiente quiere decir que si yo escribo una combinación lineal del cero, los escalares son todos cero. Pero había un teoremita que les dije que era útil. También es equivalente a decir, la definición de linealmente independiente, es equivalente a decir que un vector se escribe en combinación lineal de los demás. Si uno de estos vectores es combinación lineal del otro, entonces es LD. La pregunta es, por ejemplo, ¿será que el vector, lo voy a tomar al revés, ¿será que el vector 2403 se puede escribir como una combinación lineal del otro vector? Existirá un escalar alfa en los números reales.
tal que existirá este escalar, esa es la pregunta. ¿Existirá este escalar alfa en los números reales, de tal manera que el 2403 lo puedo escribir como alfa veces menos 1130? ¿Existe ese escalar? ¿No? ¿Por qué no, Claudio? No, no ve la combinación. Ya, eso es un buen indicio. Ya, de principio la percepción es buena, pero ahora hay que ser preciso. ¿Por qué no existe ese alfa? Esteban también está de acuerdo con usted. Dice que no. ¿Por qué no? Y lo escribí al revés como para que se notara un poquito más. Porque no se puede amplificar los cero, creo. Sí o sí hay que multiplicar por cero el 3. El 3, ¿cierto? Ese 3 que está aquí. ¿Ya? Muy bien ambos, Esteban y Manuel. Ese 3 que está aquí debería multiplicarse por un escalar alfa de tal manera que me dé cero. Ah, tendría que multiplicar por cero. O sea, alfa debería ser igual a cero entonces. Bueno, si alfa igual a cero me daría el vector nulo, no me daría este. Así que efectivamente es por eso. Ahí tenemos una contradicción en el momento de generar cada una de las componentes. Por ejemplo, si multiplico alfa por menos uno, esto me da menos alfa, me tendría que dar 2, ¿cierto? Debería ser igual a 2 la primera componente. Ah, eso implica que alfa es igual a menos 2. Debería ser eso. Ya, pero si pongo menos 2 por 3, eso me da menos 6, no me da cero. Así que es una contradicción. ¿Ya? Efectivamente, este conjunto sí es LI. Sí es LI. ¿Por qué? Porque uno no se escribe como una multiplicación escalar del otro. Cuando tenemos dos vectores, basta simplemente con decir que uno de ellos no es múltiplo escalar del otro, porque no existe el escalar que lo genere, así que el conjunto es LI de inmediato. ¿Ya? Como este conjunto es LI y genera a W2, entonces esta es una base de W2. S, muy juntito, S es base de W2. Y por lo tanto, esto implica que la dimensión de W2, ¿cuál es? ¿Cuál es la dimensión de W2? Maravilloso, Claudio. Ese vector, ese vector son dos vectores, los de la base, así que la dimensión es 2. Se acabó. Así W2 tiene esa base y tiene dimensión 2 porque tiene dos vectores que la generan. Bien, recuerden que esto es aparte porque estamos revisando en esta parte que está aquí, ¿ya? Si es LI o LD, ¿ya? Si existiera ese escalar alfa, entonces LD. Habría que quitar uno para que fuera base. Pero como es LI, entonces inmediatamente es base. ¿Ya? Listo. ¿Consultas? ¿Duda, consulta? No entendí cuando le agregó los para dejarlo en R4 arriba. Arriba. Ah, estos ceros que aparecieron acá, ¿o no? ¿Sí? Ah, ya. Lo que pasa es que al principio, más o menos vamos a resumir lo que hicimos. Nosotros queremos ver cómo podemos escribir los elementos de W2 en base a las ecuaciones. ¿Ya? Tenemos un elemento de W2 con sus respectivas ecuaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Con esto, lo que hicimos es tratar de reducir lo más posible las variables. Entonces, que la variable que está aquí dependa de esas dos, que esta variable que está aquí dependa de las mismas dos, eliminándolo, que sea el único pivote en la columna, ¿cierto? El único elemento distinto de cero. ¿Ya? Solo LI tiene, ¿cómo solo LI tiene base? No, una base tiene que ser LI. Esa es una de las condiciones. Una base tiene las condiciones de que genera y que es LI. ¿Ya? Por eso tenemos que demostrar al final que es LI, para que sea base. Ya, entonces, bueno, así lo que hicimos fue relacionar las variables. Al relacionar las variables vimos que la primera X ¿cómo se llama?
se genera por las otras dos, ¿cierto? El X depende de las otras dos, el Y depende de las otras dos, listo, reemplazamos. Este X lo reemplazamos en la primera coordenada, ¿ya? Y este Y lo reemplazamos en la segunda coordenada, ¿cierto? Porque son las coordenadas que corresponden a X, Y, ¿ya? Y al reemplazarlo nos quedó esto, eso que está ahí. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto, Esteban? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es este vector que está acá, este vector completo, porque es solamente un vector. Este es nuestro vectorcito V, lo vamos a separar en sumas de vectores. Estas sumas de vectores van a depender de cuántas variables hay. Como hay dos variables, entonces van a ser dos vectores. Un vector que dependa de z y un vector que dependa de w. Entonces separamos en sumas de vectores, en dos vectores. Entonces analizamos. Bueno, vamos a tomar acá todos los que tengan z. ¿Ya? Entonces la primera componente tenemos menos z tercio, es la única z que está en la primera componente. En la segunda componente tenemos z tercios, es la única que aparece en la segunda componente. Y finalmente, en la tercera componente aparece un z, así que mantenemos ese z, pero en la última componente no aparece z. Así que es lo mismo que decir 0z, por eso aparece un 0. Y ahora, en la otra, van a estar las w. En la primera componente aparece 2 tercios w, listo, 2 tercios w, ahí, 2 tercios w. En la segunda componente aparecen 4 tercios w, 4 tercios w en la segunda. En la tercera componente no aparece w, así que es como un 0w, 0 por w, ¿cierto? Z más 0w. Por lo tanto, es un 0, porque no aparece la w. Finalmente aquí aparece w, la mantenemos como w. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hicimos esa separación? Porque de esa manera esta suma nos da lo de arriba. Si sumamos estos vectores componente a componente, la suma de este más este es eso, ¿cierto? La suma de este más este es este. Y la suma de este más 0 sería el mismo z, y la suma de 0 más w sería cw. ¿Ya? Entonces, esa separación en sumas de vectores tiene que ser coherente a que al sumarlo me dé el vector inicial. ¿Ya? Es como que estamos haciendo al revés de la suma, estamos separando esa suma. ¿Ya? Y de ahí finalmente factorizamos por el w. ¿Entendido? Muy bien. Y para terminar el resumen, luego factorizamos por el z y por el w y eso estaría correcto. Ya el profe, que es medio cuadrado, porfiado, factorizó por un tercio para que le quedaran números enteros nomás. Ya, y le quedó así. Y como tenemos dos elementos, entonces debemos verificar. Ya, bueno, aquí al final, con usted diciendo esto, ya dice que este conjunto genera. Así que no es necesario demostrar que genera. ¿Estamos claros en eso? Porque uno debería demostrar, uno debería decir, bueno, necesito saber si estos elementos que están acá generan a W2 para ver si es base, porque tiene que ser dos condiciones, que genere y que sea ley, ¿ya? Pero con el proceso que hicimos de las ecuaciones, acá ya decimos que, que estos dos vectores generan, porque tenemos una combinación lineal de esos dos vectores. Así que como ya sabemos que genera hasta aquí ya genera, ¿listo? Ahora tenemos que ese conjunto genera a W2, pero también tenemos que ver que sea ley para que sea base. Tiene que generar y ser ley. Entonces, para que sea ley, vamos a ver que uno de los vectores no se escribe en combinación lineal de los demás, ¿ya? Que en este caso son dos, así que es más sencillo. Como son dos vectores, entonces vemos que uno no es múltiplo escalar del otro, y listo, se acabó. Es ley. Si hay un solo vector, solo sabríamos, si hay un solo vector, solo sabríamos si es LI, si comprobamos las soluciones. No, no, si hay un solo vector, usted dice de inmediato que es LI, porque es un solo vector distinto del cero. Siempre un conjunto con un solo vector distinto del cero es LI, nada más que decir. ¿Ya? Nunca va a encontrar un escalar distinto del cero que al multiplicarlo le va a dar el vector nulo. Eso era, ¿no? ¿Sí? Ya. Eso. Si hay un solo vector, usted dice de inmediato, este vector es distinto de cero, por lo tanto es LI. Se acabó. El conjunto es LI porque tiene solamente un vector. En el caso de dos vectores, dice, bueno, uno no es múltiplo escalar del otro, listo, se acabó. Es LI. Y si hubiera más de dos vectores, no se podría ocupar. Lamentablemente, más de dos vectores, no se puede decir que uno sea múltiplo escalar del otro y cosas así. ¿Ya? Lo que habría que hacer es la combinación lineal del cero. Yo creo que es el método más óptimo.
Es decir, alfa B1 más beta B2 más gamma B3 igual al vector nulo, ¿cierto? ¿Ya? Va a tener que ir por la definición. Si no es tan claro que un vector se escriba en combinación lineal de los demás, entonces mejor ir a la definición y hacer el sistema. ¿Ya? Entonces, mucho más sencillo para un vector distinto de cero, listo, es LI. Para dos vectores, uno es múltiplo escalar del otro, listo, es LI. Si no es múltiplo escalar. Pero cuando son más de dos vectores, de tres hacia arriba, entonces va a tener que escribir la combinación lineal, si no se ve claro. ¿Ya? Esa sería la manera. Escribir la combinación lineal, hacer el sistema de ecuaciones, y si encuentra alfa, beta y gamma distinto de cero, entonces son LD. Hay que quitar uno. ¿Ya? El que se escribe en combinación lineal de los demás. Eso. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Todo bien? Gracias. Muy bien. Listo. Sí, perfecto, lo veo muy bien. Ya, entonces estaríamos listos con estos ejemplos. Como dije, el de aquí se los dejo a ustedes porque ya es sencillo, no hay nada más que hacer con sistemas, ¿cierto? Porque es una sola la ecuación que define. Así que despejen una variable y listo. ¿Ya? Bien. Entonces, como una observación, la dimensión de cualquier espacio vectorial, o perdón, la dimensión de cualquier subespacio B de un espacio vectorial B, lo dije mal, disculpe. La dimensión de cualquier subespacio W de un espacio vectorial V es siempre menor o igual a la dimensión del B, ¿ya? Así que, si queremos subespacios, por ejemplo, de R4, donde estamos trabajando, subespacios de R4, entonces la máxima dimensión que van a tener esos subespacios va a ser 4. Las dimensiones van a ser 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Cualquiera de esos casos. Dimensión 0 es cuando ya les da el vector nulo, el subespacio nulo. Eso es lo último que quiere decir. ¿Ya? Entonces tenemos como... Voy a terminar con este teorema. Y creo que los ejercicios se los voy a dejar a ustedes. ¿Ya? Como último teorema, es si tenemos un espacio vectorial B de dimensión n, se cumple lo siguiente. Si tenemos un conjunto S, B1, B2 hasta n, ¿ya? Y que ese conjunto, y se dan cuenta, S tiene n elementos. Si demostramos que este conjunto de n elementos es linealmente independiente, entonces de inmediato es base. No hay necesidad de demostrar que genera. ¿Ya? Y la segunda parte dice que si tenemos un conjunto de n elementos que genera al espacio B, ¿ya? Que cada elemento del B se escribe como combinación lineal de estos n elementos, está diciendo que genera, entonces es base de inmediato. ¿Qué quiere decir? Si usted sabe que un espacio tiene tal dimensión, y lo sabemos con Rn, con los polinomios, con las matrices, ¿ya? Sabemos que tiene tal dimensión, y se encuentra con un subconjunto de n elementos, que por ejemplo es linealmente independiente, entonces usted dice, es base de inmediato, porque tiene la misma cantidad de elementos de las bases. Si demuestro que es linealmente independiente, entonces es base de inmediato, tiene la misma cantidad de elementos de las bases. Esto quiere decir que no es necesario demostrar que genera. Y al revés, si tengo un espacio que genera, o sea, un conjunto, perdón, un conjunto que genera, entonces no es necesario demostrar que es LI, porque tiene la misma cantidad de elementos que ya lo que ya sabemos que es base. Así que eso es un buen detalle. Entonces, uno de los ejemplos es este, ¿ya? Decía, o sea, hay que decidir que para R3, ver si esto efectivamente es una base o no, ¿ya? Para R3. Pero sabemos que R3 tiene dimensión 3, ¿cierto? Entonces, si quiero demostrar que esto es base, debería decir que genera y que es LI. Pero con este teorema solamente debemos mostrar una de las dos. Entonces, si demostramos que este conjunto es LI, entonces inmediatamente es base. ¿Por qué? Porque la dimensión de R3 sabemos que es 3. Y listo. ¿Ya? Lo mismo ocurre para los polinomios aquí abajo. Aquí para los polinomios tenemos un polinomio de grado 3,
otro polinomio de grado 2, otro polinomio de grado 3, otro polinomio de grado 2, ya todos pertenecen a los polinomios de grado menor o igual que 3. Menor o igual, porque aquí tienen grado 2. ¿Ya? Sabemos que los polinomios de grado 3 tienen dimensión 4. Dimensión 4, recuerden, para los polinomios una más, así que dimensión 4. ¿Ya? Como tenemos 4 elementos, entonces basta demostrar una de las anteriores. O demostrar que genera o demostrar que es LI, pero no necesariamente ambas. Y de esa manera vemos que es base. Bien, creo que he hablado mucho, hemos hecho hartos ejemplos. O sea, no sé si hartos, pero ejemplos que son más o menos extensos y han abarcado hartas cosas. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Les voy a dejar estos ejemplos a ustedes, ya demostrar que estos son o no bases. Simplemente demuestren una de las condiciones, o que es LI o que genera. Yo les recomendaría que demuestren que es LI, que es más sencillo. ¿Ya? Y con eso determinen si es base o no. Y la próxima clase, próximo martes, lo revisamos. Que ahora lo que sigue es, eh, ¿cómo se llama? Vector coordenada. Ya, lo que sigue es vector coordenadas. Y no sé, voy a preguntar bien si hay que pasar matriz de transición. Eso lo voy a ver bien. Así que vamos a ver si lo saco o no. Ya, eso. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Ah, para saber qué genera, la definición es que si usted toma un elemento del R3, un elemento cualquiera, X y Z, entonces lo puede escribir como combinación lineal de los tres. ¿Ya? Vimos algunos ejemplos de eso. Creo que los ejemplos que vimos en la clase pasada, ¿no? Acá, por ejemplo, este. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la mecánica? La mecánica es, usted toma un elemento de R3. ¿Cómo es el elemento de R3? Un trío X, Y, Z, ¿ya? Y lo escribe como alfa por este, más beta por este, más gamma por este. Si puede encontrar alfa, beta, gamma en función de X y Z, como escalares, y esa combinación lineal le da el X y Z, entonces genera de inmediato. ¿Ya? Esa es la manera de mostrar el que genera. ¿Se entendió más o menos, no? O no mucho. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Entonces esa es la manera. Hay que escribir una combinación lineal de un elemento en general de R3. Bueno, para el caso de R3. ¿Ya? Y creo que, bueno, esto lo mencionamos. Esa es la base canónica. Esto era más o menos trivial. Si quiero generar el primer elemento de R3, que es el X, entonces multiplico X por este. Si quiero generar el segundo elemento, que es Y, entonces multiplico Y por S. Si quiero generar el tercer elemento, que es Z, entonces multiplico Z por este. Entonces la combinación lineal es X por este, más Y por este, más Z por este. Y puedo escribir la combinación lineal del X y Z, del vector en general. ¿Ya? Eso. ¿Más preguntas? No sé si quedó todo claro ahora en la clase. Bien. Vamos a dejar hasta aquí entonces. Nos estaríamos viendo. ¿Todo claro, Esteban? Gracias. Nos estaríamos viendo entonces el próximo martes. Ya. Que estén bien. Voy a subir las clases y las otras cosas que me faltan. Chau, Esteban. Nos vemos. Que esté muy bien. Chau, Claudio. Igualmente, cuídese. Gracias por participar. Chau, John. Nos vemos. Que esté muy bien. Chau, Alexis. No, gracias a usted por la atención. Chau, Manuel. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe. Chau, Ignacio. Que le vaya bien.